Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Damos gracias a Dios porque Él nos permite de nuevo encontrarnos en este momento de gracia, en este momento en que le pedimos a Dios que nos conceda su Santo Espíritu para poder hacer de este momento un momento gratificante que nos ayude en nuestro camino en la fe para el encuentro definitivo con Él. Les mando un abrazo bien fuerte hacia la distancia. Muchísimas gracias por dejarnos entrar ahí en su casa y sobre todo en sus corazones. Estamos reflexionando el Evangelio de San Mateo en el Sermón de la Montaña, capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo. Antes quiero decirles que el 30 de septiembre pasado celebramos la gran fiesta de San Jerónimo. Ahí se los presento, en la presentación están viendo a San Jerónimo. San Jerónimo le podemos llamar que él es el patrono de los que aman la Sagrada Escritura. O sea, es tu patrono y es mi patrono, porque le tenemos amor a la Sagrada Escritura. Una Sagrada Escritura que, como hemos dicho en días anteriores, no es ni antigua, ni es moderna, ni es contemporánea. La palabra de Dios sencillamente es eterna, eterna en un continuo presente, y por eso es eficaz todos los días. Fue eficaz ayer, será eficaz hoy y será eficaz mañana. Según nos dice el texto del gran profeta Isaías, capítulo 55, versículo 10. San Jerónimo tiene una de las frases más conocidas. Es muy conocida por todos, pero te la quiero recordar porque siempre estas frases uno las escucha, pero cuando uno las ve con cuidado, con detenimiento, entonces se van incorporando mejor. Nos dice San Jerónimo: ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. ¿Por qué San Jerónimo dice esto? Porque la Sagrada Escritura no es algo. La Sagrada Escritura es alguien. Y la Sagrada Escritura es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es Jesucristo, que existía desde siempre, según el capítulo 1, versículo 1 del libro del Génesis y capítulo 1, versículo 1 del Evangelio de San Juan. En el principio existía la palabra y la palabra era Dios. Y esa palabra se encarnó en Jesucristo, su Hijo, y puso su tienda entre nosotros. Por eso, ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Quiero decirte que San Jerónimo nació en el año 342, murió en el año 420, de 72 años. Si nosotros llamamos, por ejemplo, a San Agustín, que fue un santo del siglo IV, si nosotros lo llamamos a él el doctor de la teología latina, a San Jerónimo lo tenemos que llamar el padre de la exégesis bíblica. El padre de la exégesis bíblica. Él nació en Estridón. Estridón es una ciudad de una provincia del Imperio Romano. Ahí les voy a enseñar dónde queda, porque es interesante hablar de este gran santo, porque él es el exégeta, él es el que nos abrió a todos las puertas de la Sagrada Escritura para que todos aprendiéramos de ella. Esa manchita ahí que ven en el mapa que está de negro es precisamente Dalmacia, la provincia romana, y cuya ciudad se llamaba Estridón. Ahí nació San Jerónimo. Es precisamente esta señalación que les estoy haciendo aquí, que hoy día sería, me cuesta un poquito pronunciar eso, Ljubljana,
Ljubljana, capital de Eslovenia, sería hoy día. Ahí disculpen el trabalenguas. Entonces tenemos a San Jerónimo, el padre de la exégesis bíblica, que lo celebrábamos hace poquito, el 30 de septiembre. Pidiéndoles un paréntesis, no quiero dejarlo pasar de lado, y es que hoy celebramos al ángel custodio. Días atrás nosotros estábamos celebrando los arcángeles, Gabriel, Miguel y Rafael. Hoy celebramos el ángel custodio. Nos dice el libro del Éxodo, capítulo 23, versículo 20. He aquí que yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo te he preparado. Vea usted qué belleza, hermanos y hermanas. Esto es algo realmente precioso. Este texto es realmente precioso. He aquí, yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo te he preparado. Éxodo 23, 20. Y nos dice precisamente San Jerónimo, nos dice: grande es la dignidad de las almas cuando cada una de ellas, desde el momento de nacer, tiene un ángel destinado para su custodia. Es una frase realmente preciosa. Estoy haciendo un paréntesis del estudio que estamos realizando para recordarnos de estos dos acontecimientos que estamos celebrando en la iglesia. Hace unos días al gran San Jerónimo y hoy precisamente al ángel custodio. ¿Cómo es un ángel? Vamos a definirlo así: ser creado por Dios en el tiempo, personal, espíritu puro, según su propia especie. Ser creado por Dios en el tiempo, personal, espíritu puro y según su propia especie. Quiero recordarte el catecismo de la Iglesia Católica para adultos en el número 330. En este número 330, sería bueno que ahora, después de que hagamos esta reflexión, vaya, saques de tu biblioteca personal el Catecismo Católico para adultos. Lo abras precisamente en este numerito, en el número 330, y léelo despacito. Y no solamente ese número, sino todos los que siguen después de esto y algunos numeritos atrás, que habla precisamente de los ángeles, lo que la Iglesia Católica nos dice acerca de los ángeles. Solamente te menciono este número, 330. Oye lo que dice: en tanto que criaturas puramente espirituales tienen inteligencia y voluntad, son criaturas personales e inmortales, superan en perfección a todas las criaturas visibles. El resplandor de su gloria da testimonio de ello. Vea qué texto más precioso del Catecismo de la Iglesia Católica para adultos, 330. En tanto que criaturas puramente espirituales tienen inteligencia y voluntad, son criaturas personales e inmortales, superan en perfección a todas las criaturas visibles, el resplandor de su gloria da testimonio de ellos. ¿Por qué te estoy contando estas cosas? ¿Por qué te estoy contando estas cosas? Porque yo quiero que te preguntes, ahí que estás en tu casita, de repente estás ahí en la sala o en tu cuarto o en el comedor, no sé dónde estarás, ahí donde estés, yo quiero que te preguntes esto: ¿cuál es tu relación con los ángeles? ¿Cuál es tu relación con tu ángel custodio?
Tú puedes decir, eso son cosas de los niños. Yo cuando estaba chiquitillo me enseñaron que tenía un ángel de la guarda y me enseñaron una oración que decía, ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día, y con eso me quedé. Y ya tengo 50 años, 60 años, 30 años y todavía estoy con el angelito aquel chiquitillo. No, es importante que tú escudriñes en la tradición, en el magisterio, en la Sagrada Escritura, qué es lo que te dice el ángel. Y sucede que Dios te pone a ti, desde que naces, te pone un ángel para que te cuide durante toda la vida hasta que mueras. Decime una cosa, ¿cuántas veces has hablado con tu ángel? Oiga, tienes 30 años, tienes 40 años y todavía no has hablado ni una sola vez. Y perdona que ponga esta comparación tan grotesca. ¿Cuántas veces le has hablado a tu perro? ¿Ah? ¿Cuántas veces le has hablado a tu perrito? Y hasta con mucho cariño. Y ni una vez a tu ángel custodio. ¿Te das cuenta? No es una locura, es una realidad de fe. Recuerda que tú en el credo, sobre todo en la fórmula del credo niceno-constantinopolitano, dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Estamos hablando de estas criaturas que son espíritus puros, los ángeles. Y nos dice la Sagrada Escritura, te acabo de leer el texto, que te pone un ángel para que vaya delante de ti, para que te custodie, para que te cuide, para que te ayude en orden a la salvación. Dice Santo Tomás de Aquino, en una oración muy hermosa que él tiene, que la hacía él antes de orar, Santo Tomás de Aquino le pedía a Dios que le concediera sabiduría. Y para que Dios le concediera esta sabiduría, Santo Tomás de Aquino decía, libérame de las grandes limitaciones con las que he nacido. Y decía Santo Tomás de Aquino, del pecado y de la ignorancia, del pecado y de la ignorancia. Poneme atención a lo que te voy a decir. Pon atención a lo que te voy a decir. Hay un don maravilloso que Dios te ha dado, que se llama la libertad. Dios no quiere que tú llegues a Él como un robot inconsciente, ni quiere que llegues a Él por determinismo o por la fuerza. No, Dios quiere, que es tu Padre, quiere que llegues a Él libremente, con el uso de tu libertad. Es un don maravilloso que Dios te ha regalado. Pero yo te pregunto, ¿cómo vas a ejercer tu libertad con esas tremendas limitaciones con las que hemos nacido? Como dice Santo Tomás de Aquino, con el pecado y con la ignorancia. ¿Cómo vamos a manejar este don maravilloso, el que llamamos libertad, si tenemos el pecado y la ignorancia? Por eso alegrémonos muchísimo hoy, porque hoy el Señor, la iglesia, nos hace celebrar y nos hace tomar conciencia de este auxilio maravilloso, de este espíritu puro que Dios pone a nuestro lado para que nos cuide y para que nos guíe en orden a nuestra propia salvación. Se llama el ángel custodio. Te pregunto, ¿qué relación tienes con él? ¿Qué relación tienes con él? Dios quiera y no más terminada esta reflexión y vayas a dormir seguro. Antes de dormir, ahí en tu camita, si quieres, háblale, provócalo, pídele sabiduría y gracia, que son los dones contrarios al pecado y a la ignorancia, para que nos podamos orientar en orden a la salvación. Y que nos cuide ¿de qué? Sobre todo del ángel caído, que desde luego va a provocar en nosotros más pecado y más ignorancia para que no podamos llegar al cielo. En el Catecismo de la Iglesia Católica para adultos
de los números 390 al 395, ahí te explica bien todo el asunto del ángel caído, la desobediencia que él tuvo al orden salvífico establecido por Dios y cómo va en contra del establecimiento del reino de Dios y de la salvación de la humanidad. Claro que necesitamos el ángel custodio, precisamente para eso, para que nos custodie, para que nos cuide en orden a nuestra propia salvación. Quería comentarte un ratito eso tan hermoso, ¿verdad? Que la iglesia celebra bellísimamente hoy. La iglesia celebra hoy precisamente el ángel custodio. Estamos llevando a cabo un estudio precioso, un estudio hermosísimo. ¿Por qué? Porque estamos tratando del capítulo 5, 6 y 7 de San Mateo. Le llamamos el Sermón de la Montaña, le llamamos el proyecto del reino de Dios. Realmente es un texto maravilloso, precioso. El programa de estos capítulos del 5 al 7 de San Mateo es el siguiente. Pon atención, el programa, te estoy diciendo que estamos estudiando capítulo 5, que empieza con las bienaventuranzas, capítulo 5, 6 y 7 de San Mateo. Es lo que estamos estudiando. Te estoy diciendo, el programa de estos capítulos del 5 al 7 de San Mateo se pueden dividir de la siguiente manera. Primero, las bienaventuranzas que están del capítulo 5 del 1 al 12. Capítulo 5 del 1 al 12. Ahí empiezan las bienaventuranzas. Eso, tenemos también el otro, bueno, eso anterior, te iba a decir que eso anterior ya lo estudiamos. Eso ya lo hemos estudiado. El segundo punto de cómo podemos dividir este gran texto, capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo, primer punto, las bienaventuranzas. El segundo punto lo vamos a titular las actitudes que las personas deben tener para alcanzar el reino de Dios. Las actitudes que las personas deben tener para alcanzar el reino de Dios. Y podría decirte que la última parte es la conclusión final, en donde Jesús insiste en la acción y no solamente en la intención. Va, capítulo 7, versículos del 13 al 27. Entonces tenemos la primera parte que serían las bienaventuranzas, la segunda parte que serían las actitudes que debe tener el cristiano para alcanzar el reino de Dios, y la tercera parte es la conclusión, donde Jesús enfatiza sobre, más que la intención, enfatiza en la acción, porque definitivamente, ¿qué hacemos con las intenciones? Hay que llevar las cosas a la vida, hay que llevar las cosas a la práctica, por poquito que sea, como nos decía el apóstol Santiago, muéstrame tu fe sin obras, que yo con mis obras te mostraré mi fe. En ese estudio estamos precisamente, por eso te presento el esquema primero. Ya la primera parte, las bienaventuranzas ya fueron estudiadas. Estamos en el estudio de la segunda parte. Estamos en esta contemplación de un Jesús que allá en el Sermón de la Montaña se reúne con sus apóstoles y con mucha gente y comienza a predicarles, comienza a hablarles de su reino. Les decía la vez pasada que fundamentalmente el reino del que Jesús les habla lo constituye por naturaleza o fundamentalmente, lo constituye la experiencia de Dios como Padre, la experiencia de los demás como nuestros hermanos y la vivencia genuina del amor.
Y así Jesús en aquel gran sermón de la montaña, capítulo 5, 6 y 7, Él va expresando, ¿verdad? Va expresando el proyecto de su reino y lo que ha de constituir este reino que Él quiere establecer, que no es un partido político, no es una estructura económica, no es una ideología, no es una cultura específica como comunión de significantes, no es nada de eso. Es un estilo de vida, es una forma de vivir. Por eso hay una forma muy sencilla para averiguar si uno está en el reino de Dios, es preguntarse, ¿Dios es mi papá? Es preguntarse, ¿los demás son mis hermanos? Y es preguntarse, ¿yo estoy amando de verdad? Dependiendo de las respuestas que te des a esas preguntas, así vas a saber si estás o no estás en el reino de Dios, que es el proyecto de Jesús en estos 3 capítulos, 5, 6 y 7 de San Mateo. Estamos en la segunda parte del Sermón de la Montaña, ahí donde estamos, en la segunda parte del Sermón de la Montaña, que es las actitudes que el cristiano ha de tener para alcanzar el reino de Dios. Ahí estamos en la segunda parte. ¿Ves? Las actitudes que las personas deben tener para alcanzar el reino de Dios. Esta es la segunda parte. La segunda parte va dibujando o va configurando algunas actitudes. La primera sería la misión de los discípulos en el mundo, el ser sal de la tierra y luz del mundo. San Mateo capítulo 5, versículos del 13 al 16. Hablamos de esto porque fue muy interesante el constatar que hay algo muy característico en estos dos aspectos. Uno es que la sal, para dar sabor, tiene que desaparecerse, o sea, tiene que aniquilarse. Es decir, usted que es cocinera, señora, o los que saben cocinar, echan la sal ahí en el arroz y tal, y para poder darle sabor a ese arroz, esa sal desaparece. Usted no la vuelve a ver, se desapareció. Y aparece en el sabor, pero se aniquila. Igual la luz en el tiempo de Jesús eran las velas, las antorchas, las candelas. Igual para dar luz tiene que gastarse. Si no se gasta, no da luz. ¿Ve? Cuando Jesús nos dice, ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo, lo que nos está diciendo, te toca gastarte, te toca aniquilarte, te toca desaparecer para el bien de los demás. En otras palabras, te toca la cruz, porque la gran sal y luz del mundo es la cruz de Cristo. ¿Estás oyendo? La gran sal y la luz del mundo, la sal de la tierra y la luz del mundo es la cruz de Cristo. Y el que quiere dar sabor de cristianismo a este mundo, y el que quiera iluminar a este mundo con la prerrogativa del reino de Dios, hermanos y hermanas, se encontrará con la cruz. Pero bueno, esto ya lo vimos. El otro punto de esta segunda parte es, el espíritu que anima debe ser diferente del espíritu que anima a los fariseos. Capítulo 5 del 17 al 20. Capítulo 5 del 17 al 20. Eso también ya lo hemos estudiado. Y llegamos a la tercera parte, que es la justicia nueva es superior a la antigua. La justicia nueva es superior a la antigua. Jesús define con 6 contrastes la actitud del cristiano. Estamos en el capítulo 5, versículos del 21 al 48. Estamos ahí, en el Evangelio de San Mateo. Capítulo 5, versículo 21. Voy a leerte desde el 20. Dice así.
Porque les digo que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo les digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que le llame renegado será reo de la gehenna del fuego. Si pues cuando presentes tu ofrenda en el altar, te acuerdas entonces de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allá delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelve y presenta la ofrenda. Llega enseguida a un arreglo con tu adversario. Vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Yo te aseguro, no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último centavo. Has oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pues yo les digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si pues tu ojo derecho es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros, que no todo el cuerpo sea arrojado a la gehenna. Y si tu mano derecha es ocasión de pecado, córtala y arrójala de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros, que no todo tu cuerpo vaya a la gehenna. También se dijo: el que repudia a su mujer, que le dé acta de divorcio. Pues yo les digo, todo el que repudia a su mujer, excepto en caso de fornicación, la hace ser adúltera, y el que se case con una repudiada comete adulterio. Han oído también que se dijo a los antepasados: no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Yo les digo que no juren en modo alguno, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni tampoco jures por tu cabeza, porque ni a uno solo de tus cabellos puedes hacerlo blanco o negro. Sea su lenguaje sí, sí, no, no, que lo que pasa de aquí viene del maligno. Han oído que se dijo: ojo por ojo, diente por diente. Pues yo les digo, no resistan al mal, antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. El que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y al que te obligue a andar 1 milla, vete con él 2. A quien te pida, da. Al que desee que le prestes algo, no le vuelvas la espalda. Han oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo les digo, amen a sus enemigos y rueguen por los que los persiguen, para que sean hijos del Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa van a tener? ¿No hacen eso mismo también los publicanos? Y si no saludan más que a sus hermanos, ¿qué hacen de particular? ¿No hacen eso mismo también los gentiles? Ustedes pues sean perfectos, como es perfecto el Padre Celestial. Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, es un texto sencillamente maravilloso.
sencillamente maravilloso. Recuerda que estamos en la segunda parte y en esta segunda parte estamos estudiando las actitudes que el cristiano ha de tener para alcanzar el reino de Dios. Las actitudes que el cristiano ha de tener para alcanzar el reino de Dios. Y hemos leído cosas sencillamente sorprendentes. Sencillamente sorprendentes. La justicia es nueva y superior a la antigua. Te he dicho que Jesús define con 6 contrastes, la actitud del cristiano. Voy a ver cómo hago para explicarme en esto. Mira, ¿qué significa cuando Jesús dice: yo no he venido a abolir la ley, he venido a darle plenitud? La vez pasada reflexionamos que la Torá, la ley, son los 5 primeros libros de la Sagrada Escritura. Y nos dimos cuenta que en la Torá, en la ley, en los 5 primeros libros de la Sagrada Escritura, nos dimos cuenta que lo fundamental ahí, ¿verdad?, junto con el credo del pueblo de Israel que está en Deuteronomio 6:4, nos dimos cuenta que son los 10 mandamientos. Qué interesante, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son tomados por la iglesia como la materia grave del pecado mortal. ¿A qué me refiero con esto? Si tú quieres ir a confesarte con un sacerdote, te revisas en conciencia, ¿qué es lo que haces? Lo que haces es tomar los 10 mandamientos, revisas uno por uno y dices, bueno, he fallado en lo otro, en estos 3 mandamientos he cometido pecado, voy y me confieso. Entonces, la Torá, que tiene como núcleo los 10 mandamientos, ha sido para nuestra iglesia, ha sido la materia grave de pecado mortal. En los chiquillos de catequesis vas y les enseñas los 10 mandamientos. Se los aprenden hasta de memoria, para que teniéndolos poseídos de forma consciente, puedan hacer bien su examen de conciencia. Pero quiero decirte que esos 10 mandamientos, están en la ley antigua, están en la justicia antigua. Recuerda, no lo sé ahora de memoria, pero calculemos unos 700 años antes de Cristo, fueron promulgados los 10 mandamientos. Entonces Jesús viene no a abolir esa ley, sino a darle plenitud. ¿Qué significa esto? Esto significa, pon mucho cuidado a lo que te voy a decir, porque nosotros nos atrevemos a decir que somos cristianos y a veces no podemos ni con los 10 mandamientos, que son de la ley antigua, que son del Antiguo Testamento. Porque Jesús nunca dijo no matarás. Él no dijo eso. Jesús dijo, al que te pega una mejilla, ponle la otra. Jesús dijo, ama a tu enemigo. Eso es sacarle punta a la ley, ¿te das cuenta? Él dice, yo no he venido a abolir la ley, he venido a darle plenitud. Jesús nunca dijo no robarás. Él no dijo eso. Eso es de la ley antigua. Eso es de la justicia antigua. Jesús nunca dijo no robarás. Jesús dijo, al que te pide, dale. Al que te quita lo tuyo, no se lo reclames. Al que te pide prestado, no le des la espalda. ¿Te das cuenta por dónde va la cosa? Jesús nunca dijo, no cometerás adulterio. Él no dijo eso. Él dijo, si miras a una mujer deseándola en tu corazón, deseándola, ya has cometido adulterio con ella en tu corazón. Eso es sacarle punta a la ley. Por eso en esta parte estamos estudiando. La justicia nueva
es superior a la antigua. Lo que pasa es que estamos acostumbrados de que en la iglesia se nos evalúe con el Antiguo Testamento. Estamos acostumbrados desde que nos enseñaron la catequesis a que en la iglesia se nos evalúe con los 10 mandamientos como materia grave de pecado mortal. Ahora imagínate que nos pusieran a evaluarnos con la justicia nueva, con el proyecto del reino, con lo que Jesús nos está transmitiendo en este sermón bellísimo, y que nos preguntaran: oiga, ¿cómo vas tú en tu amor al enemigo? ¿Te imaginas? ¿Cómo vas en tu amor al enemigo? ¿Le has puesto la mejilla a aquel que te ha pegado? ¿Has orado por quien te persigue? ¿Cómo miras a las mujeres? Y ustedes mujeres no se quiten el tiro, ¿cómo miran a los hombres? ¿Qué pasa con esta justicia nueva? Dios guarde, no se evaluaran con eso. ¿Qué haces con el que te pide? ¿Qué haces con el que te quita lo tuyo? ¿Qué haces con el que te pide prestado? O el que te pide caminar con una milla con él, como dice de esta forma tradicional y figurativa el Evangelio, recordándonos la costumbre de los romanos, que le pedían al que andaba ahí por la calle según la ley que los hiciera caminar una milla y le llevaran la armadura, la espada, el escudo y eso. Dice Jesús, si alguien te pide caminar una milla, camínale 2. Es la justicia nueva. Por eso te escribo ahí, la justicia nueva es superior a la antigua. Entonces Jesús pone como unos 6 contrastes entre lo nuevo y lo antiguo para hacernos entender la ley nueva, para hacernos entender su proyecto, el reino de Dios, para hacernos entender la cruz, para hacernos entender por qué al tercer día resucitó. ¿Qué fue lo que resucitó al tercer día? ¿Qué fue lo que resucitó al tercer día? El amor al enemigo, el poner la otra mejilla, el no reclamar al que nos quita algo, el prestarle al que nos pide prestado, el poner la otra mejilla, el amor al enemigo. Eso fue lo que resucitó al tercer día. Hay una expresión muy bonita que es con respecto a la ley antigua, que está en el libro de la sabiduría, que se puede resumir sencillamente de esta manera: el justo es aquel que conoce a Dios. Sabiduría capítulo 11. Te lo quiero leer porque es un texto muy hermoso, bellísimo. Está en el libro de la sabiduría, capítulo 11, versículo del 21 al 26. Ya lo encontré. Mira, dice así. Dice, sabiduría 11, del 21 al 26. Dice: tú siempre puedes utilizar tu poder. ¿Quién va a resistir la fuerza de tu brazo? El mundo entero es ante ti como un grano en la balanza, como gota de rocío matutino sobre la tierra. Pero te compadeces de todos porque todo lo puedes, y pasas por alto los pecados de los hombres para que se arrepientan. Amas a todos los seres y no aborreces nada de lo que hiciste, pues si algo odiaras, no lo habrías creado. ¿Cómo subsistiría algo si tú no lo quisieras? ¿Cómo se conservaría si no lo hubieras llamado? Pero tú eres indulgente con todas las cosas, porque son tuyas, Señor, amigo de la vida. Palabra de Dios. Qué texto más hermoso, hermanos y hermanas. Es un texto bellísimo. Entonces, ¿por qué rescato este texto? Porque podemos pensar que la ley antigua, aunque es superada por la nueva,
sea una ley, vamos a ver, sea una ley meramente positiva o meramente objetiva, escrita en piedra, ¿verdad? Reglamentos. Pero aquí en el libro de la sabiduría nos encontramos que el justo, es decir, el espíritu de esta ley es que es justo aquel que conoce a Dios, que conoce cómo es Dios. Es justo aquel que conoce cómo es Dios. Lo que pasa es que después se tergiversó un poco el asunto, por decirlo de esa manera, y entonces aquella ley fue perdiendo ese espíritu, el espíritu del conocimiento de Dios, que era un espíritu en experiencia. Recuerde que la palabra conocer en la Sagrada Escritura significa tener experiencia, ¿verdad? Entonces, si el justo, que es como se define al que cumple la ley, el justo es aquel que conoce cómo es Dios, es decir, aquel que tiene la experiencia de Dios. Lo que pasa es que la ley, vamos a decirlo así, fue perdiendo este espíritu. Y la ley, valga la redundancia, se legalizó demasiado. Entonces se convirtió nada más en un cumplir estamentos éticos, cumplir prerrogativas morales, cumplir una configuración social, cumplir una comunión de significantes como identificación cultural. Y la religión se convirtió precisamente en eso, en un cumplir. Entonces aquella ley fue perdiendo su saborcito de espíritu, ¿verdad? Porque toda ley es contenida por un espíritu. Lo triste es cuando la ley pierde el espíritu que la contiene. Entonces, la ley se convirtió en la perspectiva de lo externo. Ahí está. La ley se convirtió en la perspectiva de lo externo. Quiero en este ratito decirte algo, yo diría yo que es interesante. Es la religiosidad natural. En antropología cristiana se estudia algo muy interesante. Se nos dice que cuando Dios nos crea con algo que se llama la trascendencia. La trascendencia, por decírtelo de alguna forma muy simple, y ahí me perdonas, la trascendencia es como un hueco que trae uno ahí, un hueco que no lo llena nada. Y el ser humano andará toda la vida tratando de llenar ese espacio, esa trascendencia, y no la va a poder llenar con nada. Con nada. Solamente se llena con Dios. Entonces el ser humano por naturaleza es trascendente. El ser humano por naturaleza es religioso. ¿Te das cuenta qué interesante esto? Es decir, el ser humano por naturaleza está en búsqueda de aquello que es mayor, de aquello que les planifica, de aquello que le dé la satisfacción existencial. Porque así fue creado por Dios y Dios lo hizo así para que le busque. Le es trascendente. Y ya lo dirá San Agustín: yo te buscaba fuera de mí, tú estabas dentro de mí. Tenemos que saber que naturalmente somos religiosos, somos trascendentes.
y el ser humano siempre andará en búsqueda de Dios. Lo que pasa con nosotros es que la religión que nosotros profesamos no es religiosidad natural, es religión revelada. ¿Qué significa religión revelada? Significa que fue Dios el que tuvo la iniciativa y se comunicó con nosotros y nos comunicó cómo quiere Él que nosotros vivamos. ¿Cómo quiere Él que nosotros vivamos? Y la comunicación más hermosa nos la dio en Cristo Jesús, que vino a establecer el reino. Establecer el reino es establecer ese modo de vida que Dios quería que nosotros asumiéramos y que nos lo reveló desde antiguo. Cuando nosotros no queremos, por el pecado o por la ignorancia, cuando nosotros no vislumbramos este querer de Dios, entonces nos quedamos en lo externo. Nos quedamos en lo externo viviendo una pura religiosidad natural. Ponga atención, usted puede ir a misa, usted puede comulgar, usted puede rezar el rosario, usted puede tener su devoción, y no son más que puras expresiones de religiosidad natural si no tiene un encuentro personal con Jesús, para que aquello que es puro cumplimiento se convierta ya en una relación. ¿Te das cuenta? En una relación. Esa es la diferencia entre lo antiguo y lo nuevo. Lo antiguo llegó lastimosamente a desvirtuarse y convertirse, perdiendo el espíritu de la ley, en una manifestación meramente externa, como satisfacción de una religiosidad meramente natural, aunque tuviese sus prerrogativas cultuales, religiosas, éticas, culturales, políticas, lo que tú quieras. Pero no es otra cosa más que religiosidad natural si no está el encuentro personal con Dios. Entonces viene la ley nueva. La ley nueva es Jesús, que enfatiza en la intención que tengo de establecer esta relación. Entonces te escribo ahí: en el justo, Jesús subraya la intención en el amor a Dios y al prójimo. Estamos en el capítulo 5, 6 y 7 de San Mateo. Recuerda, en la segunda parte, la actitud que todo cristiano ha de tener para alcanzar el reino de Dios. Y estamos en esta partecita que hemos leído, en donde Jesús establece contrastes entre la ley antigua y la ley nueva. En el justo, Jesús subraya la intención en el amor a Dios y al prójimo. Me recordé, por eso la puse, me recordé de una frase de San Ambrosio que dice: el que pregunta con mala intención no merece conocer la verdad. Y te pongo aquí en esta presentación que lo que Jesús enfatiza es sobre todo la intención. En este ratito que nos queda solo quiero presentarte estas confrontaciones. Jesús nos dice, Mateo 5:21, no matarás. No matarás. Pero Él lo dice así. ¿Se acuerdan que les dijeron, no matarás? Yo les digo, aquel que llame a su hermano imbécil, ¿te das cuenta cómo le saca punta? Es bellísimo Jesús en eso. ¿Te das cuenta cómo Él le da plenitud y le da cumplimiento precisamente a la alianza antigua, a la ley antigua? Jesús le da cumplimiento. Se dijo, no matarás. Yo te digo, valora la fraternidad, dice Jesús. Cuida a tu hermano,
Cuida a tu hermano, cuídalo. Cuidado con ofenderlo, cuidado con tratarlo mal. ¿Ves? Ante aquello que promulgaba el Antiguo Testamento, Jesús nos saca el valor incomparable de la fraternidad. Mira lo que te voy a presentar. Esto es de la ley antigua. El aborto, no matarás. El aborto, no matarás. Pero Jesús no te pide eso. Jesús no te pide eso. Jesús no te pide que no mates a un niño no nacido. Jesús no te pide eso. Jesús te dice, déjalo nacer y cuídalo. Ama a tu hermano. Eso sí, eso es sacarle punta, ¿ves? Entonces yo no entiendo cómo hay personas que defienden el aborto. Es decir, ni siquiera están en el Antiguo Testamento. Estamos hablando de las actitudes que el cristiano debe tener para entrar en el reino de Dios. Estamos en esa parte del Sermón de la Montaña. La ley antigua dice no matarás. 700 años antes de Cristo, no matarás. Los que apoyan el aborto están antes de 700 años antes de Cristo. Y así se atreven a decir que son cristianos. Jesús no dice no matarás. Por eso Jesús, si Jesús estuviera en este tiempo, no diría no abortes, porque eso ni cabría en su mente. Diría, deja nacer a todos los niños y cuídalos como tus hermanos. Fíjate que se atreve a decir, el que llame a su hermano imbécil merece el fuego del infierno. Ahora imagínense qué diría el que aborta. Dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. No estoy condenando a nadie, ni me veas así. Solo estoy planteando la diferencia que hay entre la ley antigua y la ley nueva, lo que establece Jesús en el Sermón de la Montaña. ¿Y qué me dices de la eutanasia? ¿Qué me dices de la eutanasia? De matar al viejito. Andan algunos ahí, cosas que he leído y audios que le mandan a uno. No te digo que es cierto y ojalá no sea cierto, pero dicen algunos que este virus que nos está matando fue creado en un laboratorio y que la primera intención era matar a los viejos. ¿Está oyendo usted? ¿Está oyendo usted? Que Dios los perdone. ¿Qué decir de la eutanasia? ¿Qué decir de la fecundación in vitro? ¿Qué decir del asesinato? ¿Qué decir del suicidio? ¿Ves, hermanos? Son cosas que estamos viviendo hoy y que nos establecen mucho antes de esa ley antigua que es superada por el amor traído por Cristo. Entra en el amor o entremos en el amor y veremos superada muchas cosas, muchísimas cosas que pertenecen incluso a aquella ley antigua que perdió el espíritu del justo que conoce cómo es Dios, del justo que conoce cómo es Dios. ¿Y qué me dice de estas estructuras económicas? ¿Qué me dices de estas estructuras económicas nefastas, fratricidas, de aquellos que se llenan los bolsillos de dinero sin importarles el más pobre y dele llenándose las bolsas de dinero? Eso también es no matarás. No matarás. Dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 55, 32 en adelante, 42 en adelante. Dice Jesús, tuve hambre y no me diste de comer. No invento nada, ahí está en el Evangelio. Tuve hambre y no me diste de comer. Y concluyendo varias cosas que él dice,
dice, apartaos de mí, malditos de mi Padre, porque tuve hambre y no me diste de comer. Solo porque no le di de comer, me dice, solo porque no doy de comer, dice que puedo ser maldito del Padre. Ahora, ¿qué le dirá? No al que no da de comer, sino al que provoca el hambre. ¿Está oyendo? ¿Qué le dirá al que provoca el hambre? Y sucede que el hambre es provocada por una estructura económica mundial nefasta, que está haciendo pobres cada vez más pobres. Y lo estamos viviendo en nuestro país. Y la gente que lo entiende se está tirando a la calle, porque lo entiende. ¿Ves? También eso es, no matarás. En la próxima, hermanos y hermanas, seguiremos confrontando estos aspectos que Jesús confronta en su sermón de la montaña precisamente para la valoración de la ley antigua y cómo Él le da plenitud en la ley nueva, en el establecimiento del proyecto del reino de Dios. Yo te doy muchas gracias, hermano y hermana, porque ahí en tu casita abriste este espacio para la escucha de la palabra, para la confrontación con la experiencia de Dios. Yo te pido que ahí donde estás incline tu cabecita para recibir la bendición. Dios Padre misericordioso, que has reconciliado el mundo contigo mediante la pasión, la muerte en la cruz y la resurrección de Jesucristo tu Hijo, y has enviado el Espíritu Santo para toda bendición. Bendice, Padre bueno, a todas las personas que atienden este programa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches.